Muy buenos días. Vamos a dar ahí algunos minutos a que se empiecen a conectar los asistentes. Ahora sí, vamos a arrancar. Muy buenos días. Soy Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, y les damos la más cordial bienvenida a este webinar acerca de la ley Chao Bolsas Plásticas. Esta ley, la 21.100, que ya está promulgada desde el año 2018, ya tiene 7 años de vigencia. Es una ley que tiene por objeto proteger el medio ambiente a través de la prohibición de las bolsas plásticas del comercio en todo el territorio nacional. Esta ley, que en su minuto ha sido tremendamente celebrada por la ciudadanía, en su minuto fue la ley más popular de Chile. Sabemos que tiene una serie de implicancias, no solo técnicas, sino que para la aplicación. Entonces, la idea de este webinar es poder analizar, desmenuzar, primero las implicancias que tiene legislativamente una serie de nuevos conceptos que incorpora al interior de las empresas, que es necesario ir adoptando y conociendo para comprar, y sobre todo los retailers que puedan tomar mejores decisiones de la adquisición realmente de las bolsas o de los embalajes que puedan estar cumpliendo no solo con la legislación, sino que también con el objeto de proteger el medio ambiente. Entonces, para acompañarnos en esta jornada, vamos a tener ahí a dos excelentes ponentes. Así que dándole primero la bienvenida a Natalia Maria, quien es jefa de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Muy bienvenida, Nati. Natacha es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene magíster en sostenibilidad y además es partícipe de una serie de iniciativas vinculadas con materias de economía circular, como el Pacto Chileno por los Plásticos, la iniciativa de territorio circular del Hub de Sofofa Hub, y además actualmente está liderando un acuerdo de producción limpia para el desarrollo del packaging del comercio electrónico, en donde en realidad durante los 2 últimos años ha estado en contacto directo con todo el ecosistema, tanto de empresas que utilizan embalajes como también quienes lo producen, los gremios asociados y una serie de especialistas. Así que con toda propiedad, ahí Natacha ha hecho un excelente análisis de esta normativa y cómo también conversa con otras políticas públicas como la ley REP y la ley de plásticos de un solo uso. Y también nos acompaña ya una amiga de la casa a esta altura. Venimos hace muchos años trabajando juntas. Muy bienvenida Carola, Carola Moya. Ella es CEO de Santiago Slow, directora de Plastic Ocean, además presidenta y cofundadora de ADC Circular, que es la Asociación de Consumidores Sostenibles, por lo tanto también muy preocupada y pendiente de qué ocurre desde la ciudadanía y desde la aplicación práctica de este tipo de políticas públicas. También Carolina, ella es docente de posgrado, principalmente de temáticas vinculadas a marketing sostenible, que también sabemos que las implicancias de tomar malas decisiones a veces en la compra del packaging también nos puede llevar a comunicar mal lo que estamos ofreciendo desde el retail y por lo tanto a caer en el famoso greenwashing. ¿Cómo evitar todo esto y cómo ir aprendiendo de una mejor manera de qué se trata esta ley de plásticos, de chao bolsas plásticas, y haciendo, como les decía, este análisis exhaustivo de las implicancias legales, operativas y prácticas para no solo el retail, sino que para nosotros como consumidores? Así que sin más, voy a darle el pase a la presentación de Natalia. Solo un último recordatorio, pedirles que sus preguntas y consultas las vayan dejando en el chat, de tal manera que al final de ambas ponencias vamos a intentar responder al máximo posible. Que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias, Vero. Ahora les voy a mostrar mi presentación. Avísenme, obviamente, si esto se ve. Ahí por ahora se ve el meeting, ahí está. Súper. Modo Buenísimo, presentación. Si gracias. lo amplificas, por ahora se ve. Ahí está Se ve perfecto. perfecto, Gracias, Nat. Nat. Buenísimo, gracias.
Muy buenos días a todos. Bueno, como ahí Vero me presentó, soy jefa de sostenibilidad, ya trabajando, bueno, en la Cámara de Comercio de Santiago, ya trabajando hace varios años, les diría, en la circularidad del packaging de comercio electrónico. Ahí darles un brevísimo contexto de dónde viene nuestra experiencia antes de partir con esta ley 21.100, más conocida como la famosa Chao Bolsas Plásticas. Hoy en día tenemos una línea de trabajo que se ha estado consolidando y posicionando cada vez más, que se llama Bien Embalados, justamente para trabajar esta circularidad en los embalajes de comercio electrónico, la cual se está llevando a cabo a través de dos fondos que nos hemos adjudicado, uno nacional, que es un acuerdo de producción limpia, que está ahí liderado con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático junto a nosotros, y un ecosistema que se compone casi de 50 integrantes, con los cuales hemos estado trabajando en todo este contenido teórico y hoy en día más bien práctico. Ahí les voy a contar un poquito más de detalles. Y un fondo internacional que es este Alinvest Verde de la Unión Europea, que lo estamos implementando en conjunto con la Cámara de Comercio de Valencia. El objeto y o sea, el objetivo de toda esta línea temática de bien embalados es desarrollar estrategias que apunten a reducir lo máximo los embalajes y a incorporar principios de economía circular a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto es transversalmente independiente del proyecto que estemos ejecutando, porque la idea es que esto obviamente sea un legado que solamente vaya escalando y vaya evolucionando a lo largo del tiempo. Y con los actores que estamos trabajando actualmente es con organizaciones convocantes como los LANIR, CENEM, desde los embalajes y envases, a CIPLA, desde el mundo del plástico, Fundación Chile a través de su iniciativa Pacto por los Plásticos, y la Asociación de Consumidores Sustentables desde un rol más bien de la sociedad civil, además del Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Además, hay interesados que nos van a exportar, apoyando desde su expertise y conocimiento, como son certificadores como el PFC y FSC, DICTUC, Resimple, Giro, Ecodiseño.cl, Sofofa Hub a través de su iniciativa Territorio Circular, y diferentes empresas que tienen roles directamente relacionados con el packaging, como lo son los productores de packaging, productores o importadores y son los demandantes de packaging, que son más bien las empresas que lo ocupan, que pueden ser de fulfillment, de última milla, o los demandantes directamente, como son los que están viendo acá. Además, comentarles que la Cámara desde marzo de este año está representando al Consejo de Supermercados, actualmente compuesto de estos cinco actores, SMU, Cencosud, Walmart, Totus y Oxxo. Esto fue lanzado, como les comentaba, bueno, en marzo y con la visión de representar los intereses de este grupo y sector, pero de manera más bien bidireccional, o sea, no solamente los representamos, sino también promovemos prácticas relacionadas con no solamente la sostenibilidad, sino que temas laborales, sanitarios, etcétera, y todo esto en un contexto de colaboración con las autoridades regulatorias y organismos clave, obviamente. El consejo se compone de los representantes de estas cadenas de supermercados, socios de la Cámara, expertos en derecho regulatorio, políticas públicas y sostenibilidad, y el equipo legal y de estudios gremiales de la Cámara y de sus 5 mesas de trabajo. Toda la iniciativa que estamos trabajando desde área de sostenibilidad se relaciona con dos de ellas, que es sostenibilidad e innovación y asuntos regulatorios. Así que ahora sí, me voy lanzando con el contenido de la ley y no es solamente contarles de qué va esta ley, sino que también es el análisis que ha hecho la Cámara en ese contexto y por qué se han dado malinterpretaciones, por qué esta ley ha sido tan cuestionada en algunas partes, por qué ha sido tan no tan aunada la manera de implementarla, por qué se generan estas dudas, estas zonas grises. Entonces va a ser súper interesante este webinar realmente para reflexionar y analizar y ver qué hacer para poder implementarla de la mejor manera posible o mejorar la manera en la que está planteada. De varios proyectos de ley, de hecho son 7 para que ustedes sepan, que están andando. Algunos surgieron más bien al principio de la promulgación de esta ley que se publicó en 2018, pero otros más bien han sido súper recientes de este año para ir afinando realmente el contenido de ella. Em, bueno, primero, partir diciéndoles que el objeto de esta ley, de acuerdo al artículo 1, consiste en proteger el medio ambiente mediante la prohibición de entrega de bolsas plásticas de comercio. Y aquí ya empieza a haber cierto análisis, porque si bien se busca proteger el medio ambiente, esta ley solamente se enfoca en el origen del producto, en que sea
biobasado, de origen renovable, en vez de su ciclo de vida. O sea, esta ley no apunta en ningún momento a si la bolsa es reutilizable, si es reciclable, si es compostable, etcétera. Esto no está abordado en esta ley y ahí vamos a ver por qué y para que también entiendan bien la distinción entre ambas cosas, entre el origen de vida y el fin de vida de la bolsa y por qué esto es tan importante para su implementación. Entonces, ya en las definiciones se habla de que una bolsa es un envase flexible constituido por un cuerpo tubular cerrado en uno de sus extremos y ahí que se entiende que es la típica bolsa camiseta, ¿verdad? Pero ahí también hay algunos puntos donde empiezan a surgir ciertas dudas de qué bolsas sí, qué bolsas no. Entonces, lo que ahí la Cámara le levantó a Contraloría para que la pueda interpretar es que se deberían detallar estas bolsas prohibidas, ya que existen bolsas de distintas formas y características, lo que puede generar dificultades interpretativas, como son la que les mostramos ahí a la derecha, que no están cerradas por uno de sus extremos, sino que por los dos. Entonces, ¿qué es exactamente que esté cerrado? Sería ideal poder eh, especificarlo, y por eso nosotros le levantamos a Contraloría exactamente que se le elabore una lista no taxativa, o sea, que en el fondo que limite y circunscribe qué bolsas sí, qué bolsas no con más detalle, de aquellas bolsas plásticas que estarían incluidas dentro de esta aplicación. Em, Eso sí, vale decir que se excluyen de esta prohibición las bolsas que constituyen envase primario de alimentos y que sea necesario por razones higiénicas o porque ayuda a prevenir el desperdicio de alimentos. ¿Ya? O sea, esta bolsa más bien no es primaria, es más bien relacionada con secundaria, terciaria, dependiendo de qué definición estamos ocupando, pero es para el transporte de mercaderías y eso es lo más importante a tener en consideración. Lo cual, ahí también les voy dejando qué zonas grises aparecen, qué pasa con las ferias, por ejemplo, donde uno va y compra frutas y mezcla las frutas y las pone en esta bolsa, camiseta, pero que entran o no en esta prohibición según si es envase primario, según si es por razones higiénicas o no, eso no está detallado, está solamente ese enunciado sin una bajada más específica. Entonces también se da como en qué minuto esto es para razones higiénicas y qué no. Pero todo lo que es, de hecho, por esto este webinar también está complementado de manera tan interesante porque yo les voy a plantear todo desde la teoría de lo que debería estar pasando y estas zonas grises y luego Carola Moya de Santiago Slow nos va a comentar qué está pasando realmente en la práctica y los problemas que se están dando en su implementación justamente, en la fiscalización, etcétera. Entonces luego comentarles que la definición de bolsa plástica es una bolsa que contiene como componente fundamental un polímero que se produce a partir del petróleo. Entonces aquí surgen dos levantamientos que hemos hecho de reflexión. Primero, ojo con el componente fundamental porque no queda claro que sea 100% que se produzca a partir del petróleo, sino que hay el fundamental que es sujeto a interpretación, si es un 51%, la mayoría, el total, etcétera. Y luego es importante decir que se prohíbe que sea del petróleo, no de los fósiles en general, o sea, todo lo que es a través de gas, carbón, etcétera, otro tipo de energía fósil, no estaría contemplado aquí, sino que solo el petróleo. Entonces, como les comentaba, no se especifica el fundamental y al respecto se requiere una modificación legal, idealmente, que es lo que nosotros levantamos desde el gremio, que determine cuál es el porcentaje, independiente de nuestra opinión de cuánto debería ser, sino que solo se especifique. Y si por el contrario esta disposición sería de carácter más amplio que incorporara cualquier polímero elaborado a partir del petróleo que forme parte de la composición de la bolsa, con prescindencia de su proporción en la mezcla utilizada para la elaboración del producto, o sea que no se tolere que haya cero tolerancia de polímeros del petróleo. Entonces aquí es importante decir que el Ministerio de Medio Ambiente ya dio su opinión técnica, aun cuando no es vinculante, ellos solamente pueden opinar, pero quien corta el queque, por así decirlo, quien toma la decisión final y la interpreta, es Contraloría. Entonces, por ahora, esta es la interpretación que dio, o sea, más que interpretación, la opinión que dio el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, debería ser cualquier polímero elaborado a partir del petróleo. O sea, debería apuntar a que sea 100% biobasada, ¿ya? Y acá, para los que no sepan, siempre es bueno hacer la distinción entre lo que sea biodegradable y biobasado, ¿verdad? Y uno no implica en ningún momento lo otro. Biobasado tiene que ver con el origen del producto, o sea, si es o no de fuente renovable, tipo almidón, tipo, hay un montón de ejemplos ahí, o que sea biodegradable
tiene que ver más relacionado con el fin de vida, ¿verdad? Que sea biodegradable puede darse en condición acuosa, o sea, que sea diluya en agua, que sea compostable, que sean a nivel anaeróbico, etcétera. Entonces, esta ley solamente reforzar que solamente habla de lo renovable y distingue lo que es o no biobasado por ser de fuentes renovables, nada más. Entonces regula este material independiente de lo que luego pase con él. Luego, con respecto a la prohibición, y acá ojalá nos vayan dejando todas sus dudas en el chat, como comentó Verónica y Dana ahí, para que poder dar estas conversaciones, porque sí se generan realmente muchas dudas y hemos tenido infinitos eh, maneras de poder ahondar y profundizar en este contenido. Así que realmente felices de que esta conversación se dé al final del webinar. Respecto a la prohibición, se prohíben que los establecimientos de comercio la entrega a cualquier título, o sea, independiente si se regala, si se vende, etcétera, de las bolsas plásticas de comercio. Y esto es todo lo que sale. Entonces, aquí es importante distinguir que esa entrega va a ser solamente en la caja, adentro también, entonces no se especifica esa parte tampoco. Entonces, lo único que se dice es que se excluye de esta prohibición, como les comenté anteriormente, las bolsas que constituyen un envase primario de alimentos que sea necesario por razones higiénicas o porque ayuda a prevenir el desperdicio de alimentos. Entonces, primero que todo, nosotros decimos que se debería especificar en qué debe entenderse por entrega de bolsas plásticas, en qué punto de la tienda, como que debería ser independiente de dónde se entregue, debería estar prohibido. Y ojo aquí, las bolsas que se ocupen para la mercadería, para la compra de mercadería adquirida, ¿verdad? Para el transporte de mercadería adquirida. Aquí, obviamente, las bolsas que tienen otro tipo de giro, como las bolsas de basura, por ejemplo, que se venden en el supermercado, no tienen nada que ver con la aplicación de esta ley, porque se ocupa para otros fines que no sea transportar. Y aquí, nuevamente, el Ministerio de Medio Ambiente no solamente se manifestó su opinión con respecto al origen de la bolsa, como les dije anteriormente, el fundamentalmente elaborado, que debería ser cero, según su entendimiento, sino que también se manifestó con respecto a esta entrega y dice, la finalidad del referido cuerpo legal es restringir la disposición de las bolsas plásticas para el transporte de productos recién adquiridos en el comercio con prescindencia de la ubicación de las mismas en la sala de ventas de los establecimientos de comercio regulados. O sea, independiente de dónde estén, deberían estar prohibidas. Esto nuevamente se está esperando que Contraloría dé su interpretación oficial para esto y también lo pueda especificar de la mejor manera posible. Entonces, también queda sujeto a interpretación la exclusión por envase primario de alimentos, como les había dicho, que nuevamente también ese razones higiénicas que ayuda a prevenir el desperdicio de alimentos también queda como, bueno, nuevamente sujeto un poco a interpretación, queda abierto. Entonces, luego van a ver que la fiscalización, como es parte de los municipios, darla, cada municipio está un poco fiscalizando según su manera de interpretarlo. Entonces, esto también está generando problemas en el mercado. También no está de más mencionarles que la ley 21.100 no te habla de ningún tipo de certificación oficial que uno diga, ah, ok, esto amerita, o sea, esto efectivamente vio basado y nos consta por este organismo internacional que así lo entrega. No, en ningún minuto se habla de quién te certifica y quién no. Entonces ahí está un problema de legitimidad, de dónde salió, cómo tú compruebas que esto es realmente 100% o no 100% biobasado. Y tampoco te habla en ningún minuto del etiquetado y cómo esto va a estar demostrado en la bolsa. Entonces, esos son dos problemas que surgen y que por los cuales varios proyectos de ley están buscando que se incluya la manera de certificar y de etiquetar. Y ya con respecto a no tanto lo técnico, sino no más bien a lo práctico de cómo esto se está fiscalizando y las multas asociadas, son los municipios los que están fiscalizando y cada municipio un poco a su pinta, como les comentábamos. Y las sanciones se aplican, bueno, las aplica el juzgado de policía local y las multas son de hasta 5 UTM por cada bolsa entregada. O sea, estamos hablando que la UTM está aproximadamente a 68.600 por ahí, o sea, 5 UTM son como 340.000 pesos por bolsa, lo cual no es para nada menor. Y van a beneficio municipal. Y aquí también importante aclarar que las multas van a estar determinadas por el número de bolsas del comercio entregadas, por la conducta anterior del infractor y por la capacidad económica del infractor. Luego,
hablándole ya de los proyectos de ley, como les comentábamos, esta ley se publicó en agosto del 2018 y han a lo largo del tiempo surgido una serie de proyectos de ley para que ustedes, esto no vamos a profundizar tanto porque son todavía proyectos de ley, ¿verdad? No, obviamente no corre, pero para que sepan un poco todas las oportunidades de mejora que tiene este proyecto, o sea, esta ley, y qué cosas también, repasar qué cosas está contemplado y qué no. Entonces, por ejemplo, el 2019, y ahí les pusimos todo el detalle de los boletines que ustedes luego pueden acceder para revisar directamente, pero te habla de la modificación de que la bolsa que contiene como componente un polímero al que se puede derivar, entre otros, el petróleo. O sea, la definición se modifica un poco, pero lo más importante tal vez les diría que se prohíbe a establecimientos de comercio el uso, entrega y comercialización de envases, botellas plásticas y bolsas plásticas no reciclables, utensilios plásticos y productos de un solo uso desechables. O sea, aquí ya se mete más en las consecuencias de el componente de esta bolsa, ¿verdad? Hablando de que deberían ser reciclables y deberían evitarse los de un solo uso. Esto un poco cruzado con la ley de plásticos de un solo uso, la puso, ¿verdad? Luego está el siguiente proyecto de ley que fue en junio del 2019, esto poco después de que se haya publicado, que incluye las sanciones e incluye las bolsas que están adentro, no solamente para transporte de mercaderías, sino que las que se gestionan dentro de los supermercados como pan, abarrotes, frutas, verduras, bolsas de papel, tela o material reciclado, que deberían ser, pero están más bien relacionadas con las bolsas internas también, las que se ocupan, las que se otorgan adentro para otras finalidades en los establecimientos de comercio. Y luego, en julio de 2019, también se incluye que será responsabilidad del establecimiento de comercio proveer algún sistema de embalaje reciclable que no contenga como elemento principal algún polímero derivado del petróleo. O sea, también se meten en la fin de vida, que sea reciclable, ¿verdad? Que no solamente se prohíbe, sino que entregue esta alternativa. Luego, en julio del 2024, que esta tal vez les diría que es el proyecto de ley más contundente, que más mejoras incluye en esta ley, es que se modifica para prohibir tanto la entrega como la venta, o sea, que se especifica más que la entrega es regalar o vender. La definición ampliada que abarque cualquier polímero de origen fósil, sin importar su proporción, entonces que esto es cero tolerancia, ¿verdad? Y te habla de origen fósil, no solamente el petróleo, como es actualmente, ¿verdad? Además, la exigencia de la compostabilidad domiciliaria o industrial para las nuevas bolsas de comercio y el establecimiento de certificaciones que aseguren la ausencia de polímeros fósiles, así como también la obligación de etiquetado claro. O sea, esta ley, a nuestro parecer y nuestra opinión gremial, es de los proyectos de ley que más aportarían a los fines que estamos buscando en este trabajo, la circularidad del packaging de comercio electrónico en nuestro caso. Luego, en septiembre del 2024, esto ya es todo, pueden ver que es mucho más reciente, también incluye las sanciones y es el mismo proyecto de ley, de hecho, que se levantó, y ahí se los puse, en junio del 2019 se vuelve a levantar a través de otro boletín el reforzar estas dos cosas, las sanciones y el tema de las bolsas que se gestionan dentro de los comercios, como las de abarrotes, pan, verduras, etcétera. En diciembre del 2024, además, se incluyó un nuevo artículo todo el proyecto de ley apunta solamente a incluir que el establecimiento de comercio deberá entregar por lo menos una bolsa de papel. O sea, pueden ver que aquí ya se está abordando un tema totalmente nuevo que no se había abordado en el resto de los proyectos de ley para el transporte de mercaderías. O sea, todo el resto se mantiene, menos entregar una bolsa de papel como alternativa. Y además, en enero de este año, que esta es la más reciente, eh, entró este proyecto de ley con ese número de boletín que habla de la regulación en vez de prohibición y la obligación de entregar bolsas plásticas biodegradables, que este concepto también es súper complejo de abordar porque siempre se apunta más bien a lo compostable, que está mucho más regulado, lo biodegradable luego es mucho más ambiguo el concepto y tiene otro tipo de implicancias más amplias que es más difícil de implementar, así que, bueno, este proyecto de ley entró con ese concepto. Dicho eso, y ya habiendo terminado porque esta ley es súper breve, de hecho ustedes se meten y ven uno por uno, no es más de lo que le estamos comentando aquí, junto con su análisis y los proyectos de ley que andan andando. También es bueno, les quisimos dar este complemento que no hay que dejar de pasar en alto. Primero, que el establecimiento de comercio lo asocia mucho a los supermercados, esta ley, cuando es mucho más amplio, es cualquier canal minorista o mayorista de distribución o comercialización de bienes y servicios. O sea, aquí todo el e-commerce en realidad está afecto. Entonces, esta regulación incluye la bolsa para el transporte de mercaderías que están entrando al consumidor final, en el caso de compras realizadas por medios electrónicos.
Entonces, todo lo que son las grandes plataformas de e-commerce están aquí incluidas. Por otro lado, también comentarles de todo el mundo de los plásticos, que se habla de plásticos que son, bueno, los bioplásticos, que estos pueden ser tanto biobasados como biodegradables. Entonces, también para que en el mercado no hayan malinterpretaciones, es bueno siempre tener esto en vista y que hay plásticos que pueden ser, pueden estar en estos cuatro cuadrantes. Pueden ser biobasados y biodegradables o biobasados y no biodegradables. Pueden ser biodegradables que sean de origen fósil o biodegradables que no sean de origen fósil. Y aquí pueden ver cómo se ubican cada uno de estos tipos de plásticos según este cuadrante. Entonces se pueden dar todas las situaciones y todos los contextos, por eso es tan importante hacer los ensayos como corresponde, ojalá ocupar certificaciones que estén acreditadas internacionalmente y luego homologadas nacionalmente para que esto sea lo más fidedigno y legítimo posible y entendiendo todo este abanico de posibilidades que se pueden dar. Y aquí también esta consideración, que esto es más allá de la regulación, todo lo que les estoy comentando ahora es complemento a la 21100, ¿ya? Que nosotros como Cámara también estamos muy a favor de todo este proceso de legitimidad para que algo sea efectivamente biobasado y que siempre apunta que primero se responda a una norma concreta en la cual se detalle cómo lograr que un material y una materia prima sea biobasada. Luego que esta materia prima esté sujeta a ensayos en laboratorios también, que tengan la capacidad de hacer estos ensayos, que no cualquiera puede hacerlo y tengan las condiciones, la infraestructura, las herramientas para poder hacerlo, y ese ensayo sea lo más concluyente posible, y luego este ensayo, por último, pase por una institución independiente que realmente le conste que este ensayo fue hecho en la forma que es debida y de la certificación para ello. Que luego las certificaciones además tienen un plazo de vigencia, hay que estar renovándolas. Es súper importante que esta certificación esté entregada al producto final y no solamente a una materia prima, porque uno puede decir, ah, esta bolsa está hecha con dos componentes que son eh, no sé, un 99% biobasado y el otro no, y por eso es biobasado, no, tiene que ser obviamente el producto final, no solamente de la resina y comunicarlo y venderlo con respecto a una materia prima, a un componente de ese producto final. Entonces, con respecto a las normas, por compartirles estas tres normas, que son las que están en la de plásticos de un solo uso, que es otra regulación, la PUSU, donde te habla de normas que deberían cumplirse tanto en lo biobasado como en lo compostable, y te habla de estas tres. Entonces es importante también saber que estas tres están más o menos abordadas en otras regulaciones de Chile, que es bueno contemplar. De hecho, la ASTM es una norma que viene de Estados Unidos y la EN es de la Unión Europea, entonces la idea también luego es homologarlas a la situación obviamente de Chile. Luego los ensayos, nosotros si bien hay para otro tipo de condición como lo compostable está mucho más trabajado. En el caso de lo biobasado, no hay un mapeo tan exhaustivo de los laboratorios que están preparados para hacer ensayos de si un componente es o no renovable. Nosotros hemos sabido que esta universidad, del laboratorio de la Universidad de Magallanes, que se llama Crono Austral, hace estos ensayos y muchas veces de hecho también los manda afuera, pero ellos están recibiendo mucho de esto. Y además está el laboratorio de Estados Unidos que se llama Beta Lab, que también hace estos ensayos de biobasado. Aquí dos alcances que siempre es bueno tener en consideración. Primero, los ensayos siempre deben realizarse, como les decía, sobre la bolsa lista para su entrega y no sobre la materia prima con la cual se fabricó la bolsa. Y luego, para certificar un producto se requiere hacer ensayos en laboratorios que sean debidamente acreditados ante el certificador que se escoja, que es este tercer paso, ¿verdad? Y ya con respecto a las certificaciones, ejemplos de organismos internacionales que están certificando para biobasado es DINCERTCO y TÜV Austria, donde pueden ver aquí que ellos dan diferentes reconocimientos y sellos y autorizaciones según el porcentaje de biobasado que tiene. Entonces, puedes ver aquí que en ambos casos, por ejemplo, en de DINCERCO, puede ser biobasado entre 20 y 50%, biobasado entre 50 y 85%, biobasado hasta 85%. Lo mismo pasa con TÜV Austria, con proporciones bastante similares. Ahora, ojo, que ninguna certificación internacional
está dando el 100%. Esto más bien va como, cuando es 100% te lo ponen en un anexo y en una nota dentro de esta certificación, pero como sello y reconocimiento propiamente tal, va solamente hasta el 80% de tu Austria 85 en DIN-CERCO, lo cual es curioso, entendiendo que en la 21100 y esta opinión técnica del Ministerio de Medio Ambiente estamos hablando del 100%, aun cuando la ley 21100 dice fundamentalmente elaborado a partir de un polímero del petróleo. Entonces, ese fundamentalmente, nuevamente, hay que delimitar, ojalá, a qué porcentaje estamos hablando, si va a ser 100 efectivamente o no, o cuál sería si no en ese caso. Y aquí decir, los logos de certificaciones deben usarse siempre con el número de certificado impreso junto al logo. En Chile no existen organismos entes certificadores validados legalmente, validados para realizar estas certificaciones, no hay ninguna regulación que los especifique aún. Y las certificaciones siempre deben realizarse sobre la bolsa lista nuevamente para su entrega y no sobre la materia prima con la cual se fabricó la bolsa, para ser ahí bien majaderos con ese tema. Entonces, ya terminando, y esta es la última slide que les vamos a mostrar, como resumen del origen de estos malentendidos y por qué se están dando tanto estas increpancias dentro del mercado. Primero, la relevancia de basarse en normas y certificaciones que corresponden, y en este caso basarse en un sustento técnico normativo o comprobable validado por la comunidad y los países a la cual pertenece, que esto es un ojalá. Nuevamente, como sabemos, la 21100 no habla de certificaciones. Luego, en este caso, las certificaciones, ojalá también, más que ojalá, se deben siempre estar renovando porque caducan, tienen su vigencia. Entonces, revisar siempre el periodo de verificación para que no quede obsoleto. Luego, distinguir entre ensayos y certificaciones de materiales y producto final, nuevamente. Una materia prima biobasada certificada, luego puede mezclarse con otros polímeros fósiles al momento de fabricar la bolsa y se obtiene como producto final una bolsa que no es 100% de polímeros biobasados, entonces siempre hay que tener ojo con eso. Usar la marca de forma general, sin especificar. Nos hemos topado con casos en que las empresas, digamos, no sé, tienen una bolsa certificada, pero ponen en toda su página web que cuentan con esta certificación de INSERCO to Austria, por ejemplo. Entonces, lo cual queda obviamente es como, no, no se especifica como es debido, entonces siempre hay que incluirla en el producto en particular y no aprovecharse, obviamente, de meter otras cosas que no aplican. El control de la cadena productiva, aquí siempre decir que una empresa proveedora de packaging que tiene una planta productiva tiene mayor control, obviamente, de todo el ciclo de vida versus una que importa a otros maquiladores internacionales donde de pronto pueden pasar inconsistencias que no son tan fáciles de controlar. Y por último, la fiabilidad, que obviamente el producto ensayado y certificado siempre tiene que ser acorde a lo vendido, que también por varias razones puede ser que esto no se dé, entonces también obviamente esto es apoyarse en la credibilidad y de lo que se fue ensayado, es lo que efectivamente todas las bolsas están considerando en el minuto de la venta. Así que con eso y con esa teoría entregada por nosotros, le doy paso a Caro. Aquí, tucutum, para que nos pueda contar qué ha pasado efectivamente luego en el mundo de la fiscalización de las bolsas, qué problemas se han dado también en la aplicación de toda esta regulación, que Caro tiene un montón de experiencia ahí y ojalá también nos puedas contar antes de eso todo lo que has estado trabajando y por qué tienes toda esta información tan fresca también. Así que, Caro, the floor is yours, todo tuyo. Perfecto, ¿me escuchan ahí? Sí, Se te escucha y se te ve perfecto. perfecto. Entonces ahora vamos a rogar que Zoom quiera también compartirlo y estamos. Entonces, compartir. Natacha, ¿me confirmas que estamos ok para Se poder ve, partir? pero no todavía como presentación, claro, se te ven las diapositivas al lado. Se estará. Déjame dejar compartir, volver. A ver si lo logramos esta vez. Y ahora sí, o todavía sigue en presentación Ay, ahí se en veía. chiquitito. Se vio por un segundo en modo presentación.
Ay, a ver. Voy a ver si Ahí lo sí. logramos. Acá sí, Y ahí se ya. ve mejor. Ahí estamos. Ahí sí, Dale. perfecto. Entonces, voy a apagar el video para tener una mejor señal. Y bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me toca el análisis más crítico sobre cómo se ha implementado la ley de bolsas en Chile y cuáles han sido los impactos en el mercado en los distintos ámbitos, qué es lo que se esperaba de la ley y cómo ha funcionado. Así que vamos a empezar a hacer el avance. Bueno, lo primero tenemos que entender que este proyecto de ley, cuando se empezó a planear, lo que se buscaba era evitar el daño en los ecosistemas y la pérdida de valor paisajístico debido a la acumulación de bolsas plásticas en la naturaleza. Esto debido a que las bolsas plásticas convencionales pueden demorar incluso hasta 400 años en biodegradarse, mientras que solamente se usan alrededor de 15 o 30 minutos. Es decir, que el problema que nos llevó a crear esta ley fue su fin de vida. ¿Qué es lo que pasaba al final de la vida con las bolsas? ¿Cuál fue el problema? Es que pese a que el problema de la bolsa plástica era su fin de vida, el objetivo era proteger el medio ambiente, terminó regulándose solo la materia prima. ¿Ya? Y esto no necesariamente asegura el que nos hagamos cargo de manera responsable o evitemos los problemas que teníamos antes. Si bien ha disminuido la cantidad de bolsas disponibles en el mercado y por ende también la cantidad de residuos que hay, no nos estamos haciendo cargo del fin de ciclo de la bolsa. ¿Ya? Esto es súper importante. Las bolsas permitidas no solucionan actualmente el problema de su fin de ciclo porque no lo tienen considerado. Tal como lo mostraba Natacha, con las distintas terminologías, certificaciones y efectivamente lo único que dice la ley es que debe contener como componente fundamental el polímero producido a partir de petróleo, dejando el problema de cierre de ciclo sin solución aún. Esto tiene distintas razones y lo que genera también bastantes impactos ambientales. Primero, la ausencia de estos etiquetados y certificaciones dificulta la gestión responsable de las bolsas en su fin de ciclo. Si no sabemos cómo tenemos que tratarlas, es muy difícil que podamos tomar una decisión responsable de qué hacer con ellas o cómo gestionarlas. No sabemos si se pueden reciclar, no sabemos si se pueden compostar porque no está definido por la ley. La ley tampoco exige que las bolsas sean compostables, permite la comercialización de bolsas que siguen comportándose como plástico tradicional, pudiendo llegar a degradarse hasta 400 años. O sea, podríamos seguir teniendo la misma problemática. Si bien los resultados de la ley de bolsa, el Ministerio ha mostrado que efectivamente se ha logrado disminuir la cantidad que se ponían en el mercado, que eran altísimas, han surgido otros tipos de bolsas que sí se pueden poner en el mercado, como por ejemplo las de papel o las de plástico o las de TNT, que son más gruesas. Y esto por los vacíos legales y que existen y porque además la gente utilizaba las bolsas plásticas del supermercado mayoritariamente para botar su basura. ¿Y qué hace ahora la gente? Bota su basura en las nuevas bolsas que le llegan a través del comercio, ya sean de papel o en alguna oportunidad se empezaron a comercializar también o entregar bolsas que tenían un plástico mucho más grueso. Por lo tanto, tenemos una nueva problemática. Evitamos la puesta de algunos tipos de bolsas plásticas en el mercado, pero estamos poniendo otras, como por ejemplo la de papel que tiene un mayor gasto de recursos y una mayor huella de carbono, lo cual pone la alerta en ese proyecto de ley que pretende entregar bolsas de papel, ya que si hacemos un análisis de ciclo de vida vamos a entender que efectivamente las bolsas de papel tienen un impacto ambiental muy alto. Por otro lado, también han surgido otro tipo de bolsas plásticas con el concepto de reutilizables que tienen una mayor cantidad de plástico que se pone en el mercado y que la gente, al no cambiar sus hábitos de consumo, sigue utilizándolas de manera desechable. Si bien las reutilizan, no necesariamente las hace con la cantidad de tiempo que deberían ser útiles para que puedan ser eficientes. Por lo tanto, se está poniendo más plástico en el mercado y
lamentablemente muchas veces el papel no se está gestionando de manera correcta, reciclándose y se está desechando. Si tuviéramos que hacer un análisis cuando recién se implementó la ley de bolsas, se habló mucho sobre muchos cierres de algunas fábricas que se dedicaban a hacer estas bolsas. Pero si bien cerraron algunas de estas fábricas que hacían bolsas plásticas, aumentaron otros modelos de mercado, como por ejemplo las bolsas de basura y también las bolsas de papel, ya que veíamos que cómo ha aumentado por su imagen a través del mercado, que al ser biodegradable se cree que tiene un menor impacto, y por otro lado la gente ha tenido que empezar a comprar sus bolsas de basura, por lo tanto también han aumentado la cantidad de este tipo de bolsas. Pero existen, como bien decía Natacha, un tema de desconocimiento, que sí, que no, y esto se debe también por la falta de educación que se hizo con respecto a la ley. Es increíble que después de 8 años todavía tengamos que estar hablando de esto y haciendo una bajada, porque todavía no hay cosas claras. Por ejemplo, esta noticia de Diario Concepción de enero del 2025 habla de que las bolsas de supermercados hoy son recicladas, ¿ya? Cuando, de nuevo, lo que se prohíbe es la materia prima, es decir, que no contenga o que sea fundamentalmente de materias primas renovables y que no contenga polímeros en su composición fundamental. Si vemos acá esta noticia, dice la prohibición de bolsas plásticas a 6 años de la vigencia de la ley, se muestra un lento cambio cultural. Menciona que hoy en día los supermercados cuentan con bolsas reciclables y de hecho indica que al corroborar y hacer el análisis en los supermercados de la ciudad de Concepción, este medio encontró 3 grandes supermercados ubicados en el centro de la ciudad y en donde todos presentaban bolsas recicladas. Porque eso tampoco se queda claro si está prohibido o no. Si nos vamos a la materialidad, lo más probable es que no estén cumpliendo. El problema es que no tenemos una fiscalización ni una claridad, como decía Natacha en la presentación anterior, no queda claro los tipos de bolsas que sí y que no, no está claro tampoco el porcentaje total y todo esto depende finalmente del criterio de cada uno de los municipios. Consultada, por ejemplo, la Municipalidad de Concepción respecto al número de fiscalizaciones, algo que se repite en la mayoría de los municipios, aseguran que no tienen número actualizado, pero sí existe noción de que hubo algunas fiscalizaciones, sobre todo al inicio, en el año 2020. Estamos en el 2025 y los municipios no han hecho una fiscalización en terreno como corresponde. Por lo tanto, no sabemos de manera rigurosa cuánto de esto se está cumpliendo y cuánta de esta desinformación se está transmitiendo también tanto de proveedores a consumidores, ya sean B2B o B2C. ¿Cuál es el balance que se hace de esta normativa? Acá rescaté algunas noticias, por ejemplo, el balance que hace Greenpeace menciona que efectivamente hay una mayor conciencia ambiental, pero falta fiscalización. Por lo tanto, también puede ser auto que sea declaratorio y que no necesariamente estemos haciendo cambios concretos, ¿ya? Como veíamos, las cifras que maneja el Ministerio de Medio Ambiente habla de las bolsas tipo camiseta que se entregaban en los supermercados, pero no hay un análisis, ni hay una investigación, ni un estudio serio que hable sobre las otras tipos de bolsas plásticas o con polímeros fósiles que se están poniendo en el mercado. Tampoco se analiza cuál es el fin de ciclo y cómo esto ha repercutido con estos nuevos formatos y nuevos materiales que se ponen en el mercado para bolsas desechables. En Chile todavía se comercializan bolsas plásticas y esto es real. Y esto causa bastantes problemas. La falta de claridad sobre el alcance de la ley afecta los derechos de los consumidores, pues claro que sí. Esto principalmente tiene un impacto socioeconómico. Hoy en día los consumidores dependen de la interpretación de cada uno de los municipios para el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, no hay una claridad, no está estandarizado, ya no conocemos y afecta directamente los derechos de las y los consumidores, ya que no podemos ir a exigirle a un comercio, ya que deberíamos primero contactarnos con el municipio para saber cómo es el alcance de esta normativa en nuestro territorio. Por lo tanto, estos vacíos legales promueven el greenwashing, ¿ya? El que no exista una declaración pública tampoco de los municipios de cómo entienden
que el cumplimiento de la ley, ni tampoco que esté estandarizado, y por eso la importancia de la Contraloría, ¿ya?, sobre el alcance de esta normativa, aumenta la vulneración de los derechos del consumidor, ya que es interpretativo y no es de conocimiento público, lo que impide que como ciudadanía podamos ejercer nuestros derechos. Por otro lado, las empresas, al no tener esta claridad, también incurren en malas prácticas sin quererlo, ya que al no saber tendrían que hacer la consulta en todos los territorios donde ponen o donde venden o entregan bolsas, deberían hacer la consulta para saber si están incurriendo o no en infringir la normativa. Por lo tanto, también podrían ser acusados de greenwashing y de no cumplir la ley, no solamente desde el ámbito legal, sino también desde la ley del consumidor. Acá, si bien los municipios son los responsables, los municipios declaran la falta de recursos para fiscalizar. Ya la mayoría habla de que las fiscalizaciones que se hicieron fue en el 2020 cuando se implementó la segunda etapa, que entró a los locales más pequeños. Pero, si bien esta ley no entrega recursos específicos para que se haga una fiscalización, se entiende que los municipios no tienen recursos y es por ello que se les entrega a los municipios el ingreso de todas las multas. ¿Ya? Recordemos que la multa se establece por 5 UTM por cada bolsa entregada. Por lo tanto, si los municipios hicieran su pega y efectivamente hicieran una fiscalización, podrían recolectar y recuperar muchísimos recursos económicos, dado que los vacíos legales aún hacen que las empresas muchas veces caigan en estos errores, caigan en errores no solamente de comunicación del tipo de greenwashing, sino también en el no cumplir la ley, porque va a depender de lo que la municipalidad decida y del criterio de interpretación sobre esta. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos para los municipios una posibilidad de encontrar estos recursos y que podrían ser un buen incentivo también para fiscalizar. Pero, por otro lado, ¿cómo ha repercutido esto en la ciudadanía? Ya hemos visto que si bien ha disminuido la cantidad de bolsas que se consumen, ¿ya?, la ciudadanía percibe esta ley como una práctica de greenwashing, ¿ya? ¿Por qué? Aquí les puse 3 ejemplos súper concretos. La falta de una regulación más ambiciosa que incluya la prohibición de otros formatos de bolsas plásticas, como por ejemplo las que están en los supermercados, en los film o la entrega en ferias, que quedan como en la nebulosa de si están o no están prohibidas, ¿ya? Le resta credibilidad a la normativa, porque principalmente la venta de bolsas plásticas, incluso en la línea de cajas, zonas de entregas o zona de generan la sensación de engaño y de aprovechamiento. Finalmente se les prohibió la entrega de bolsas gratuitas para generarles un gasto, ¿ya? Eso es como lo ve la ciudadanía finalmente. Los mensajes utilizados también por algunos proveedores que hacen declaraciones ambientales, que sus bolsas son amigables con el medio ambiente o comentan sobre los porcentajes que la ciudadanía no entiende, lo que hace es que estas bolsas plásticas sean también percibidas con desconfianza, ya que no hay credibilidad sobre esto, ya que no está establecido y no está claro. Si desde el mercado, desde los proveedores y desde los ofertantes, estamos, tanto consumidores como oferta y demanda, no tenemos claridad sobre todavía cómo y qué es lo que fiscaliza la ley, para los consumidores es aún más complejo y por lo tanto todas estas otras prácticas que quedan como en la nebulosa y la entrega de bolsas plásticas por un lado o la venta desde otro ámbito, hace que la ciudadanía desconfíe y por lo mismo vea con cautela y también con desconfianza este tipo de prácticas. ¿Cómo podemos mejorarlo finalmente para evitar que seamos tachados como greenwashing o aprovechados? Lo primero es evitar caer en vacíos legales. Ya a mí me ha pasado muchísimas veces hablando con clientes, que los clientes dicen que no lo establece claro y por lo tanto optan por quedarse en ese vacío legal. Recuerden que ese vacío legal va a depender del criterio del municipio, por lo tanto también es un arma de doble filo en el cual tendrían que validar en cada uno de los territorios
que están poniendo en el mercado, ¿ya? Por lo tanto, deberían evitar caer en estos vacíos legales y optar por una mayor ambición ambiental, ¿ya? Esto también va a ser, además, mejor percibido por la ciudadanía. Optar por bolsas fabricadas con un 100% de materiales renovables evitaría completamente la interpretación de cada municipio y aseguraría el cumplimiento, porque así no tendríamos que estar evaluando si es el 50 más 1, el 75, el 85, y nos aseguraríamos, en la medida de que todavía no esté claro, siempre es tener una mirada mucho más ambiciosa e ir más allá de lo que exige la ley. ¿Ya? Exigir certificaciones y sellos validados. Natacha fue súper enfática en la importancia de que estas certificaciones y estos sellos sean validados por terceros competentes. No sirve de que yo tenga un laboratorio y haga una autodeclaración sobre si mi bolsa es o no, cumple o no. ¿Ya? Esto es súper importante porque necesitamos transparentar no solamente la composición, sino también el cierre de ciclo. Esto va a ayudar a mejorar la fiabilidad y también nos vamos a estar haciendo cargo del problema real que tenía la bolsa en una primera instancia, que era el impacto en el medio ambiente en su fin de ciclo. Y por otro lado, y no menos importante, sino sumamente alineado, tenemos que considerar cómo avanza el marco regulatorio y cómo podemos sumarnos a estas nuevas exigencias, como por ejemplo la ley PUSU, que regula los plásticos autorizados. Estas como tips nos van a servir a poder a tomar decisiones que sean más ambiciosas, que tengan una mejor respuesta y aumenten la credibilidad sobre lo que estamos poniendo en el mercado, en vez de simplemente evitar caer en alguna irregularidad porque el vacío legal lo permite. Ahí estamos, Natacha. Muchas gracias. Espero haber resumido en este cortito tiempo. Muchísimas gracias, Caro. Oye, súper buen complemento ahí que hiciste con la presentación. Salieron varios temas. Alcancé a leer todo el chat y tenemos súper buen tiempo para poder hacernos cargo de todas los comentarios y dudas que han salido. Así que voy a partir con lo mío, Caro, y luego te lanzo un Perfecto. par de cositas que van más bien apuntadas a tu contenido. Uh -huh. Entonces, bueno, hay personas acá que están preguntando quién puede certificar que bolsa sea 100% biobasada. Hoy en día no hay ninguna lista taxativa que te diga estos son los organismos internacionales y estos son los nacionales bajo estas condiciones. No hay. Lo que nosotros tenemos y los podemos compartir sin problema es con todo el relacionamiento que tenemos en el mercado. eh, s- Hemos sabido que hay instituciones, tanto laboratorios con ensayos como los certificadores, que están mucho más validados, reconocidos. eh, y además son los que están abordados a priori en la PUSO, que todavía eso también está saliendo, está el anteproyecto de reglamento, está a puertas de salir este reglamento donde eso sí va a salir más especificado, así que eso se los podemos compartir como guía. Ahora, esto no está escrito en piedra, como les digo, porque esta 21100 no considera certificación. Ahora, a propósito de varios comentarios, aún así es ideal certificarlos. Entonces, nosotros les podemos ya pasar el dato, como les dejamos en la presentación, de DIN-CERCO y TÜV Austria, que son organismos internacionales certificadores en los cuales es súper importante poder basarse en ellos. Y las normas también de biobasado, que son las que propone la de plásticos de un solo uso. Y de hecho es muy interesante que hayan también levantado en el chat de cómo esto conversa con la PUSU, porque justamente nosotros hicimos también un análisis de que todas las leyes que de alguna manera están convergen en los envases y embalajes, como es la ley REP para envases y embalajes, la PUSU y la de plásticos de un solo uso, hablen todas el mismo idioma. Hay cosas en las que están calzando y cosas que no, y la idea es que justamente eso se vaya trabajando, partiendo por la definición de plástico, que aunque suena absurdo, la de bolsas plásticas, la 21100, define plástico de una manera diferente a lo que lo define la de plástico de un solo uso y la ley REP, que esas dos sí coinciden. Entonces, igual es sumamente complejo y por eso, dependiendo de la ley, es cómo uno la debería aplicar y eso no debería estar pasando y por eso es tan importante que esto vaya aunándose y alineándose. Entonces, a sus preguntas, ¿quién puede certificar? TÜV Austria y DIN-CERCO, de lo que nos consta internacionalmente. A nivel de ensayo, el único laboratorio que hemos sabido, de pronto hay más, pero que está haciendo ensayos competentes para biobasado es este de Magallanes, que se llama, es el que les dejé ahí en la presentación y se los vamos a compartir, pero que se llama Tucutum Crono Austral, ¿ya? Para que sepan.
Y laboratorio internacional es este Beta Lab de Estados Unidos, por si quisieran también llegar a esa instancia. Por ahora, otra pregunta que ustedes hacen, ¿qué pasa con las bolsas de papel? ¿Entrarían, o sea, estarían consideradas o no la 21100? En realidad sí se puede ocupar bolsas de papel, pero el problema luego es el pegamento, ¿verdad? Que sí tiene componente fósil muchas veces. Entonces, eh, si es que es 100% derivado del petróleo, que se esté prohibiendo, si tienen pegamento relacionado con pegamento que tiene origen fósil, habría problema. Ahora, como todavía está sujeto a interpretación, la cantidad que se va a tolerar de componente fósil en la bolsa, por ahora entrarían esas bolsas de papel con pegamento fósil, en realidad. Así que hasta que no quede 100% escrito en piedra, que sea 100% biobasado, si es que va a ser eso, entran. Entonces, ese tipo de zonas grises entran y son realmente toleradas. Em, y efectivamente, alguien dijo, como qué pasa con la PUSU, que el plástico certificado están pidiendo 20% biobasado. Se basa en que sea compostable, pero máximo, o sea, un mínimo de 20% biobasado. Nosotros también decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que uno está pidiendo 100 y el otro 20? ¿Por qué no están conversando? Y eso es un desafío que tiene que resolver ahí los instituciones competentes como lo es Contraloría o el Ministerio de Medio Ambiente, dependiendo del caso. Em, Luego, con respecto a las bolsas internas, si es que entran o no, que alguien ahí preguntó, nosotros ya dijimos que por ahora no No. entran. Solamente hay proyectos de ley que están andando que se incluyan. Por ahora no entran. Las bolsas internas pueden ser fósiles sin ningún problema por ahora. Esas bolsas internas como pan, abarrotes, etcétera, ¿verdad? Fruta, verdura. Lo otro, pegamentos con petróleo, bueno, ya se los dije. El PBAT que está pasando, el PBAT, para los que no saben, es este componente que es de origen fósil por ahora. Todo es posible en la industria del laboratorio, ¿verdad? Pero el PBAT es conocido por ser fósil y es el que se ocupa para darle esta flexibilidad a las bolsas, ¿verdad? Las bolsas camiseta tienen PBAT o las típicas que te llegan normalmente a la casa por e-commerce también suelen tener PBAT. Suelen tener, todos suelen, ¿no? Efectivamente, como es de origen fósil, si es que la tolerancia fuese cero, no se permitiría. Entonces ahí también hay que ver qué se hace al respecto. Pero como por ahora entra. Con respecto, hay actores que ahí metieron el tema de la ecotasa y de los sistemas de gestión. Ni siquiera vamos a abordar eso en este webinar porque los vamos a marear y eso todo está en el contexto de la REP, ya de la ley de responsabilidad extendida al productor. Así que eso es otra regulación que la idea es que todas conversen, pero es un tema que aquí no aplicaría en ningún caso. Respecto a certificaciones, efectivamente es ideal exigirlas, no es obligatorio, obviamente es ideal. Em, Alguien estaba preguntando por laboratorios de análisis de biodegradabilidad. Ojo que todo lo que es fin de vida y que sea biodegradable o no, compostable o no, reciclable o no, reutilizable o no, no entra aquí. Aún así, nosotros sí contamos con una lista de laboratorios que son competentes y son reconocidos para hacer ensayos que recomendamos si quieren ver el fin de vida de la bolsa. Así que también, de hecho, Fundación Chile publicó una guía que pueden, ahí les podemos dejar el link apenas termine de contestarles mientras tanto, por si quieren acceder a esa información, pero en este caso la ley es importante basarse en en que sea renovable o no el material, que sea biobasado, no biodegradable. Y lo mismo alguien pregunta ahí por la certificación que sea 100% biobasado. Hoy en día, como les decía, no está contemplado en la ley que tenga que ser certificado, ni mucho menos se especifica quiénes son competentes para certificar. Caro, te lanzo ahí dos preguntas a ti que interesantes. Preguntan si hay algún Dime. estudio respecto a la percepción de la ciudadanía o algún estudio más de la sociedad civil que hable de estos temas, si es que tienes algunas cifras eh, derivadas de estudios que puedas compartir. ¿Sabes de algún estudio interesante complementario? No, no hay estudios porque la sociedad civil trabaja finalmente sin fondos y esto de hacer estudios es bastante caro. Ya lo que sí hay son todas las denuncias que nos llegan constantemente a las distintas organizaciones en donde hemos podido levantar que efectivamente la falta de credibilidad que existe y también la confusión sobre el alcance que tiene este proyecto de ley. O sea, este ley, no ya no es proyecto. Sí. Dale, y de hecho, justamente en esa misma línea preguntan sobre la fiscalización de los municipios, cómo se está elaborando. ¿Tienes casos concretos de algún municipio que haya fiscalizado de una forma u otra?
Lo que pasa es que se hizo en un comienzo la fiscalización y de hecho acá nos mencionan de que los municipios no pueden entrar a la propiedad privada, solo las fiscalizan patentes comerciales y podrían ser un poco complejo. Ya lo que se hizo normalmente al inicio de esta ley, se hizo una capacitación. Lo que iban era a visitar y a explicar un poco de lo que se iba a tratar, pero no se hace una fiscalización más allá de el socializar y el explicar cómo es lo que va a significar esta ley. Porque en muchos casos también existe un tema de percepción. No quieren atacar finalmente a su comercio local, ya no quieren verlos perjudicados. Pero tampoco, y esto a propósito de cómo podríamos fiscalizar o no, sería mucho más claro si los municipios tuvieran publicados cómo entienden y hacen la interpretación de estas leyes, porque esa sería una manera desde que la sociedad civil sí podríamos hacer una fiscalización y no tener que estar pidiendo a través del lobby, preguntándole a los municipios qué entienden por esta ley, para después poder hacer una denuncia en los juzgados, que eso sí ayudaría muchísimo a trabajar de manera colaborativa entre municipios y sociedad civil si tuviéramos claridad de su interpretación con respecto a la ley. ¿Y sabes de algún caso, algún municipio que tenga publicado esta interpretación? No, no, no lo hacen. De hecho, se hizo un estudio en la universidad, olvidé su nombre, hicieron de tesis sobre cómo entendían los municipios esta ley y en muchos casos ni siquiera entendían que era su responsabilidad o que no tenían como alcance para poder hacerlo. Entonces, también existe una desinformación en, en el ámbito público local para que saber qué, cómo y hasta dónde está el alcance y cómo ellos también pueden validar si efectivamente está cumpliendo o no, ¿ya? Porque también tendrían que estar haciendo estudios de laboratorio para saber si están cumpliendo o no. Entonces, como se les sale de las manos, ¿ya? Y por eso es la importancia de que esto esté regulado, porque sería más fácil poder exigir y pedir fichas técnicas y certificaciones con respecto a la materialidad, ¿ya? Ahí alguien mencionaba también de que no se pueden certificar el 100%. En el caso de este proyecto de ley, no se certifica la compostabilidad o la biodegradabilidad, pero sí podría certificar la materialidad de que están hechos. Eso sí podría estar certificado. Buenísimo. Bueno, siendo las 11:02, vamos a dar por finalizado este webinar. Para que sepan, esta grabación va a quedar disponible en la página de YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago. Y para todos los que asistieron a esta sesión, que tenemos obviamente el registro, les podemos mandar ambas presentaciones, las cuales también vamos a dejar disponible en la página de Negocio Redondo, que para los que no conocen, esto se lo voy a dejar aquí. Negocio Redondo CCS. Es un portal de fomento a sostenibilidad empresarial que lanzó la Cámara el año pasado, donde ahí pueden encontrar eventos, de hecho este webinar está publicado ahí, pueden encontrar proveedores relacionados con la sostenibilidad en general, donde pueden filtrar luego economía circular y plástico si quisieran. Pueden encontrar bibliografía, que son básicamente guías y estudios de diferentes temas relacionados con la sostenibilidad. Y pueden encontrar formación académica, que son cursos de distinto tipo, y pueden ir filtrando si los quieren asincrónicos, sincrónicos, qué sé yo. Hay una serie de filtros con los que pueden jugar según lo que están necesitando. Así que esperamos que entren en esta plataforma y vamos a empezar a dejar este tipo de presentaciones también ahí para que la aprovechen mucho más allá de esta temática, sino que para que se puedan enterar de todo lo que está pasando. Realmente ustedes se meten al calendario de eventos y todos los días hay al menos alguna actividad, seminario, lanzamiento, webinar, taller, etcétera, de este tipo de temáticas. Así que ojalá puedan aprovechar esa plataforma. Eso, que tengan un súper buen día y gracias por haberse sumado. Ojalá les haya servido. Gracias, Caro, también por tu tremendo Muchas elemento. gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Que estén bien.